Perché? Perché l'hanno appena, come cazzo dico? Nos bajamos por esta escalera, que tenemos también que subir. Ah, madre de Dios! Cazzo, questa è verticalissima. Per quello che... Mira bien dónde vas a colocar el pie. Ben arrivati al giorno dopo. Allora, siamo di nuovo qua a Pico dell'Oro e come avete visto nell'intervista del Minatore andiamo a vedere le gallerie. Lo facciamo solo per voi perché le hanno appena svuotate dall'acqua, quindi dovrebbe esserci pochissima acqua dentro e quindi riusciamo ad entrare. Sì. Facciamo prima e dopo. Io non so se vado fino in fondo, perché mi hanno detto che c'è della legna che è molto fine e non so se agguanta il mio peso, insomma, se sopporta il mio peso. Vediamo. E il numero di scalini da fare? Sono troppi, sono 650 metri, non lo so. ¿Dónde ponemos luz? Acá interno van a poner unos reflectores. Sí. Pues, incluso están, sino que están como malos. En este momento estamos sacando 5 pulgadas de agua. Vale. Estamos sacando 3 pulgadas con una ¿Con esta? bomba autocebante, Vale. ¿cierto? Y 2 pulgadas con una bomba sumergible. O sea que estamos sacando en total 5 pulgadas de agua. El agua llegaba aquí. El agua llegaba hasta aquí. Sí. Sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Una vez Sí, estaba lleno. estuvimos, ¿cierto? Ahí hay dos. Esta, la primera acá, donde estoy mirando yo, donde hay un museo ahora. Esta es la sobreguía. Esa es la sobreguía. La sobreguía está desarrollada Al sur. hacia el sur. Vale. De ahí hacia abajo, 30 metros abajo, se hizo el nivel 1, Vale. que está desarrollado tanto al sur como al norte. Ahorita lo vamos a ver, Vale. que tiene carrilera para mover coches, hay una tolva interna Vale. abajo, que es lo que queremos Y estaba ver. todo bajo el agua. Todo. También los carriles. Sí. Todo. O sea, los rieles, este Sí. estaba Ah, son abajo, rieles. hay rieles. Toda una sorpresa. Y del agua encuentra de todo. Sí, hay que Esta es toda la parte eléctrica de la rucha. de todo, de las bombas, de los ventiladores, del malacate. Vale. Ya es como digamos una subestación pequeñita Vale. de la mina, de todos los controles de los equipos que se tenían. Que se dañaron esto. Carlos, la humedad y todo eso hay que sacarlos, revisarlos, mirar qué sirve. Los contactores y la parte eléctrica son muy sensibles a la humedad. Claro. Entonces, pero ese es el trabajo que hay que hacerle mantenimiento al malacate, al cable, ya sacamos el motor, ya le hicimos, estamos esperando unos rodamientos, hay que hacerle mantenimiento al skid, a la tolva, aunque se ve pues como muy en buen estado. La ventilación también está... Acá es buena. A ver, abajo. No, es buena. Vamos hacia el fondo. Esto es una puerta de ventilación. Vale. ¿Qué pasa? La bocamina por donde entramos está a un nivel un poquito, no mucho, un poco más abajo, que acá hay otra salida que la vamos a ver enseguida. Entonces, De aquí a ahí, por la parte baja entra el aire fresco y por la parte superior sale en este momento natural porque no tenemos ningún equipo. Pero aquí va un extractor o un ventilador. Vale. Tú cierras la puerta, entra el aire fresco para la mina y por acá, por este otro tambor que les voy a mostrar, sale el aire viciado, o sea, el de gases, el calor. Pero aquí se nota pasaje de agua. No sientes como un... Sientes, Sí, se nota fresquita. Esta es otra puerta de ventilación. Estos ya son trabajos de ventilación que uno hace para mejorar el circuito Claro. como tal, ¿cierto? Mira, este es un tambor de ventilación que va hasta el nivel 1. Vale. ¿Qué funciones por ahí deben salir? Cuando tú manejas las puertas de ventilación, hacen que el humo llegue hasta ese punto y por aquí suba.
Vale. los humos de las voladuras. Sí. Y aquí va un extractor que lo tenemos en mantenimiento, que te va a jalar. Eso es lo antiguo. Es uno viejo. Y te saca el humo. Mira, allá está la salida que te comentaba. Esto, pues más adelante lo vas a ver otra vez, armado, el extractor ahí, sellado ahí, completa, para que haya un trabajo perfecto del extractor. Después. Que son guapitos, a verlo. Esos van saliendo solitos. Aquí estamos, Nela, ¿me has dicho? La sobreguía. No la sobreguía. Sí. ¿La veta dónde es? Ah, la blanquita ahí. La fai male. Tutto questo era pieno d'acqua inondato. Stava todo lleno. ¿No? Litros de agua. Esto es un panel que se comieron. Ah, esto ya que es un- explotaron este bloque, un bloque sacaron el. Questo già è un pannello, sì. Exactamente, explotado. Questo è il famoso pannello che va sfruttato. Praticamente mangiano la parete dove c'è la vetta è questa qua che è sopra, scendono, se guardate, fino in fondo, e questo era già tutto stato estratto. Praticamente questo grosso buco qua è già un pannello. E adesso leviamoci da sto ponte. Guardate quanto è grande. Quanto grande è questo pannello? 20 metros. 20 metros 20 metros en el rumbo y 30 en el cruzamiento. nel cruzamento. Questa poi andrà tutta, ovviamente quando è finita l'estrazione, verrà poi tutta riempita col materiale iniettato. ¿Tú crees esto, como lo ha hecho, es bueno? Sí, Como lo ha hecho es bueno. sí. Lo único son los túneles que son hechos como de carbón. Son hechos con una sección reducida, pero ¿qué implica eso? O sea, el código de minas es la legislación minera, la sección que te exige son 3 metros cuadrados, Vale. 320. Tienes más de los 320 de sección, o sea que estás cumpliendo la normatividad, ¿cierto? Claro. Ya es la tecnología y lo que tú quieras hacer de acuerdo a la parte de exploración que hayas encontrado. Esto también un paneles. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. La vetta sigue. Claro. Esta es la vetta. Exactamente. Esto tiene, vamos, ¿qué tiene por un metro? Ya te lo he dicho, si encuentro una petita es mía, ¿eh? Esta es la vetta que ya explotaron, un trozo de panel. Así que el trabajo es siguiendo explotando para abajo, porque la vetta esta es casi vertical, ¿vale? Correcto. Y la differenza di Guayaquil è che questa qua è la roccia proprio dura, mentre invece Guayaquil ha delle parti che è quasi come argillosa, una terra molto più morbida, quindi qua si deve usare per forza esplosivo. Bienvenidos a Pico de Oro. Allora, che mi stai spiegando ora? Las fallas, o sea, cómo se produce una, por qué cambia a veces mucho el espesor de las vetas. Entonces vamos a pensar que estamos montados en un helicóptero y vamos a mirar de arriba para abajo, ¿sí o no? Entonces vamos a pensar que estamos mirando la veta desde arriba. ¿Qué pasa? Una veta para que se produzca tiene que haber causado una fractura. Primero ocurre mi fractura y luego viene un fluido y me la rellena. ¿Qué pasa? Muchas veces estas fracturas sufren desplazamientos. Puede ser para arriba o puede ser para abajo. Pero inicialmente ella era como así, unida. Muchas veces lo que hace el esfuerzo cuando el fluido viene por debajo, ella simplemente hace esto. Pero muchas veces también hace esto. Entonces, ¿qué pasa? Si esto fuera mi veta, si ocurre este caso, voy a tener una veta de un espesor como más constante. Pero si me ocurre esto, desplazamientos en este sentido o en este otro, ¿qué va a pasar? Zonas donde tengo espesores muy anchos y zonas donde ni siquiera voy a tener un espesor, va a ser completamente cerrada. ¿Por qué? Porque no se generó el espacio, por aquí es más difícil de que el fluido salga en estos espacios cerrados. En cambio, ¿por dónde van a salir? Por estos espacios más abiertos. Ahora sí, imagínense en esto arriba, supongamos que esto fue un espacio mucho más delgado del que dejó esta zona por acá.
Y van a ver, ahí más adelante vamos a encontrar este pedazo de aquí. En ese momento estamos como en esta zona. Y donde a veces se va perdiendo la Y allí más adelante vemos lo que ocurre en este pedazo. Entonces aquí cuando vamos en esta zona donde está sin beta es cuando los mineros dicen que va fallada, pero la estructura va. Ustedes van a ver que esto tiene una tendencia que es la que nosotros seguimos, pero nosotros tenemos que seguir esta también, no la podemos, se pinchó la beta como dicen, vámonos, no, la idea es seguirla y ella en algún momento vuelve y abre, que es lo que vamos a ver allí. Avete capito? Se no ve lo spiego dopo. Se vedete qua la vetta, la grande che era, diventa praticamente... Quanto sono? 15, 20 centímetros? Ya venimos con exactitud. Acá el espesor puede tener 15 centímetros. E che occhio che tengo! Guardate Marino che sta facendo gli equilibrista. Bien, gracias. Vedete che qua per un punto si interrompe, pero aquí han seguido. Sí, señor, vamos a ver lo que estamos... Ay, que me dobló el tablero. Se me dobló el tablerito. Supongamos, veníamos en la zona amplia. Supongamos, veníamos en esta zona. Sí. Ya vamos a pasar esta zona de acá, la zona más estrecha. Que es todo esto, entonces, cuando pasa estas cosas, uno sigue la estructura, que en este caso está representada por esta falla. Vale, sigue esto color, vale, yo digo esto. Eso es arcilloso, si usted lo toca es como plastilina, una arcilla de falla, continúa, que finalmente muestra... Que como un barro que se ha metido en el medio. Es por la fricción de la roca, Vale. que eso son lo que les explicaba, que cuando la roca se mueve, se puede mover la fractura así o así para abajo, entonces este movimiento genera fricción en la roca. Vale, quindi la rompe. Exacto, eso es lo que... E se crea como esto barro. Entonces esto es arcilla, pero producto del roce, de la fricción entre las dos. Vale, questa è la produzione praticamente dell'erosione quando le due vette si sfregano. Che roba? Cierra, vuelve y abre ocasionalmente, vuelve y cierra, pero siguen las fallitas. Yo me voy guiándome por estas estructuras. Sí, acá tiene que tener experiencia porque yo ya no la veo más. Aquí la falla. Va la fallita, falla. Por acá va como si fueran dos, ya se va a cruzar. Pero acá se va a la derecha, no la fallita. Se cruza. Ah, se cruza. Sí, se van cruzando, entonces hay que tener mucho cuidado cuál me voy siguiendo, porque si no la puedo abandonar. No se guíen esto, ignórenlo. Y por aquí... Disculpa. Pero esta es otra vez un trozo de vetta, ¿no? Pero no es la misma, eso es otra estructura. Puede ser que hay algo que se va para la derecha. Exacto, es una estructura Esto secundaria que llega. Esto es lo que en Guayaquil encontramos y también aquí, que es bueno, porque aquí puede ser que hay otro trozo de vetta que se va para el lado y tenemos que seguirla, Sí, señor. porque ahí podemos encontrar algo. Y allá está el frente, el cual tiene vetta. Vale, ahí ya están preparados por la... Está perforado. Está perforado. Están listos como para cargar con explosivos. Ma l'esplosivo quanto volumen produce cuando hace? Unas 15 toneladas. Hace mucho agujero todo alrededor, correcto, en diferentes puntos. Después explotan todo en lo mismo por ¿cuánto? 3, 4 metros de profundidad. Se hace una malla de perforación que se está, en este momento, esos barrenos están a 1,60 metros. Vale, de profundidad. De profundidad. Vale. Eso los cargas con explosivos y ya generas la voladura y eso te monta un volumen. ¿Por qué 1,60? Eso es como se hace con varillas con martillos de perforación rotopercutivos. Esto tiene una escala de perforación, 80 o 1,20, 1,60, 2,40. Vale. Sí, bueno, ya hemos bajado como 4 escaleras de eso. Ah, las íbamos a contar, ¿de acuerdo? Oh, es verdad, no hemos contado los Ahora escalones. de allá para acá los contamos. Questo è verticalissimo. Per quello che... Mira bien dónde vas a colocar el pie. Claro, porque son escalones chiquitos y muy verticales.
Se non te la senti? No, io non ho problemi. No, con el cambiapique es Sì. eso. Acá también es lo mismo. Madre de Dios. Addio. Causa problema tecnico del mio ginocchio, mi devo fermare qua, non scenderò al primo livello. Veramente, c'è un male al ginocchio che la metà basta. Complice il peso, però sono qua da solo, mi hanno abbandonato a metà, non gliene frega niente di me. Beh, intanto io cerco pepite, male che vada, qualcosa porto a casa. Ciao. Io sono scesa per una scalinata della quale adesso conteremo gli scalini al ritorno e questo è il livello che è ancora pieno d'acqua che si sta pompando fuori adesso, quindi lì in mezzo praticamente c'è un buco dove scendere e qui si sono trovati i binari dei carrelli. Depósito de agua. Ahí se ve la bomba sumergible. Mírala. Sì, La que estamos sacando 2 pulgadas arriba. sì, Y claro. está la otra. Está a 30 metros de donde estamos. Y nivel 2, otros 30 metros. 30. Claro. Es un nivel 40 metros hacia abajo estamos todavía. Nos falta sacar esa agua. ¿Qué pasa? Sí, el agua está bajando. Esa agua va a ser muy fácil sacarla porque no está abierta para los lados. Simplemente está encajonada en esta sección. Entonces va a ser muy fácil. Claro. Pues más rápido. Mejor, más rápido, Correcto. Sí. Este es el tambor que se hizo para colocar las escaleras del personal, como igual a las que bajamos, sí. Sí, igual. para bajar al nivel 2. Sí. Tambor personal. Bien. La beta. Ah, qué bonita. Bueno, como Mauricio no ha venido, me toca a mí hacer preguntas. Y preguntas mías serán de tontas. No. ¿Cómo podemos tener aire aquí tan debajo del nivel? Tenemos una diferencia de altura y el aire que entra es suficiente. Sin embargo, aquí hay que colocar ventilador, Vale. porque aquí vamos a hacer voladuras. Las voladuras pues van a producir unos gases que hay que sacarlos para que el personal Eso entre sí. a laborar nuevamente Sí. en el siguiente turno. Perfecto. Igual mira que tú Pero de momento se respira bien. súper bien. Pero como ya vamos a usar explosivos y eso, que generan gases, entonces vamos a tener que colocar ventiladores, extractores, puertas de ventilación, diseñar un circuito de ventilación para que la gente pueda trabajar de la mejor manera y cumpliendo pues con la normatividad. Mira que aquí tenemos carrilera, ya aquí había coches, no están pues en este momento, pero habían coches como los que están afuera para sacar el mineral mucho más rápido. Esto es una tolva para subir a la sobreguía del panel que ya explotaron. O sea, son 2 tambores, este y allá hay otro. Ellos se comieron este bloque de la sobreguía hacia Sí. arriba. De aquí a la sobreguía pueden haber unos 2 o 2 metros y medio. Que se deja de protección de este nivel, Sí. para que este nivel no se No. vaya las presiones no vayan a ejercer sobre el techo. Y de ahí hacia arriba se comen, que fue donde estuvimos, que estaba el entablado, que tú mirabas hacia abajo el hueco. Eso. Acá encontramos un coche. Ah, Mira, mira. Aquí tenemos. esto es un cambiavías. Sí. Es decir, que si te encuentras con otro coche como el automóvil, como el metro, se mete hacia allá, pasa el otro coche y después sales tú con el... O sea, para que no... Claro, como el tren. Como el tren, exactamente como el tren. Este es un coche que va hasta la tolva, chasis de otro coche. Allá está el chasis. Dejaron realizada. Una explosión. Exacto. ¿Te acuerdas que arriba estaba perforado, donde estuvimos? Aquí, haz de cuenta que cargaron
los barrenos con explosivo y hicieron la voladora y quedó ahí para sacar. Sí, esto hay que sacarlo todo. Es correcto. Vean las barras de esa bombadora. Hay esta diferencia aquí de color tan recta. Está empolvado, hay que lavar para hacer la cartografía, el levantamiento. Mira el nivel del agua. ¿Sí lo ves aquí? Ah, ok. Perfecto, Está mira, claro. Hasta mira. allí se ha lavado por el agua. Exacto. Mira, Ok. está perfecta la línea del nivel del Sí, agua. por eso digo que... Claro. Esto sí es el polvo de la voladora. Aquí está la veta. Todo esto es la veta. Desde aquí es la veta. Desde este punto. Desde aquí para allá está la veta. È bastante grande, È muy ancha acá. Sono qua dentro da un quarto d'ora, 10 minuti e questo è il livello dell'acqua che si è già abbassato. Prima arrivava qua tutto al suolo, una spanna almeno, o anche un po' di più. Si sta tanto bene qua sotto che ci abbiamo anche un rospo e starà a gusto, no? Y ahora quién lo sube, pobrecito, lo abandonamos acá. Hay que sacar el costal. Ay, feo.